Buenos días familia, ¿cómo están? Espero que muy bien. Vamos con ese pequeño resumen de noticias que vamos teniendo para estar al día y sobre todo para tenerlas bien filtradas y que no nos cuelen nada. Lo primero que no veremos en los medios de comunicación, obviamente, y si lo has visto pónmelo en los comentarios, pero es que no lo vas a ver, es la entrevista que ha hecho OK Diario al responsable de la academia donde Begoña Gómez, mujer de Pedro Sánchez, se sacó el título de experta en marketing. Bueno, OK Diario le ha preguntado a este señor y este señor ha dicho, bueno, no éramos una academia como tal porque no estábamos homologados, ¿vale? ¿Y qué tal ese título? Bueno, no era un título oficial, más bien era como si un curso con las recomendaciones y algunas directrices, pero no es un título oficial. Claro, todo esto empiezas a sumarlo y dices, a ver, esta señora participó en una cátedra y cobraba 7.000 euros por alumno, sin ni siquiera tener un título oficial, sin ni siquiera habérselo sacado en una academia oficial. Bueno, pues esto abre un melón muy grande en España, y es que sí es cierto que en universidades privadas o academias privadas, mejor dicho, pagas mucho por obtener unos conocimientos, es decir, por obtener, bueno, a mi juicio, obtener una resolución que te sea más fácil de conseguirla o un título que te sea más fácil de conseguirla que si estuvieras en la privada. Por eso lo estás pagando. Siempre se ha dicho eso. Entonces, pues claro, que igual tú vayas a esa academia y digas, pues dame este título, ¿cuánto vale esto? Y toma, aquí tienes los apuntes. Vale, pues tú te los lees y ya está, y que te los leas en un 50% de la nota. Ese tipo de cosas, pues bueno, pues claro, lo que sorprende es, oiga, y quizás no habría una persona más válida, con unos conocimientos más adecuados para participar o dar una cátedra donde se cobrara 7.000 euros por alumno. Pues claro, vamos a las hipótesis, quizás sí, pero quizás no fuera o no tuviera la influencia que pudiera tener la mujer del presidente. Ahí va la cosa, ahí están las investigaciones. Recuerda que de 7 u 8 abogados que han intentado coger la asociación Manos Limpias para iniciar la acusación particular contra Begoña Gómez, pues 7 u 8 abogados han dicho que no porque tienen miedo de que Hacienda les investigue. O sea, tengo miedo del gobierno. El gobierno debería de ser neutral, no debería de ser un gobierno que en función de quién esté utilice todo el sistema público, porque vuelvo y repito, neutral y público, con unos principios claros como los de igualdad, los utilice en contra de hacer daño a tus detractores políticos o a tus disidentes políticos o a quien saque información que no te guste sacar. Pero bueno, como siempre digo, todas estas noticias siguen siendo positivas, bastante positivas, porque cada vez se da un paso más en descubrir, cada vez se destapa algo más, cada vez se les cae un poquito más esa fachada, que sí, que hay gente que les vota, claro que hay gente que les vota. No, porque en Cataluña mira todos los que le votaron, claro, pero recuerda que en Galicia mira los que no le votaron. En Cataluña le votó toda esta gente porque toda esta gente era muy a favor de la independencia. Como en Puigdemont los decepcionó y los grupos independentistas los decepcionaron, abandonaron esos grupos, esos votos, y se los dieron al PSOE porque en su fuero interno, en la rabia que le da, no son capaces de dárselo a otro partido político porque siempre tradicionalmente e históricamente se han considerado más un votante de izquierda, a pesar de que la izquierda de ahora está muy confundida de lo que era la izquierda de antes. Por eso estas noticias sigo diciendo que son positivas, porque poco a poco se va viendo. Como lo dije en el vídeo ayer, pensamiento catedralicio. Es decir, el que construía las catedrales no las hacía pensando en que las iba a terminar y las iba a ver. El tío empezaba ahí a construir y decía, nunca más las veré, pero sabía que tenía que contribuir. Pues esto es lo mismo. Esto es lo mismo, pensamiento catedralicio, vamos sembrando, vamos abriendo ojos. Otra de las cosas que han sucedido, y en este caso es en Europa y en concreto en Eslovaquia, es el disparo o atentado, intento de asesinato, mejor dicho, de Robert Fico. Este es el ministro de Eslovaquia.
por parte de un libre pensador, lo han denominado, activista político, lo han denominado, de la oposición. Esto es lamentable porque recordemos que la Primera Guerra Mundial comenzó con lo mismo, un disparo. Entonces esto es lamentable que estemos llegando a un punto en que los políticos obliguen o censuren de tal manera que la gente tenga que recurrir a las armas, porque para eso están las elecciones, las urnas, etc. Y esto me recuerda mucho al caso de Vidal Quadras aquí en España, donde un tirador intentó asesinarlo desde una moto, se le pilló en Venezuela. ¿Tú has oído algo más de esto? No es noticia, no es noticia que hubieran intentado disparar a Yolanda Díaz. ¿Se hubiera quedado ahí encerrada esa noticia o hubiera salido mucho más? Es que ha salido más el beso de Rubiales que el intento de asesinato a un fundador de un partido político. Claro, pero como fundó Vox, pues no gusta. Sea que funde Vox, sea que funde PSOE, sea que funde lo que quiera fundir, como si funda metales, debe de tratarse las noticias por igual. No debe de esconderse. Pero bueno, otra de las cosas que han sucedido y es lamentable, y ojo a esto, es lamentable, porque cuando nosotros votamos, no pienses que votamos para poner 2, 3 tías ahí, 3 tíos allí, con una corbata, con un traje a cobrar dinero. No, no. Votamos para que nos cambien la vida. Quédate con esto. Votamos para que nos cambien la vida. Y nos la pueden cambiar para bien o nos la pueden cambiar para mal. Y en el Ayuntamiento de Almería han creado una magnífica es irónico, magnífica campaña de publicidad, o sea que yo no sé, me imagino que se sacaría el título en la escuela esa de marketing, donde se ve un niño pequeño, con una frase: no es no, todo lo demás es agresión sexual. Y es un niño pequeño. Así que no hay que tener muchos dedos de frente para decir, vale, si el niño pequeño dice sí, no sería agresión sexual. Por lo tanto, estás incitando a la pederastía. Por otro lado, en el norte del país, de nuestro querido país, han salido unos cuadernillos, como te acuerdas los cuadernillos Rubio, pues unos cuadernillos donde, para niños de 6 años, donde les enseñan a enlazar hombres con hombres, hombres con mujeres y cosas por el estilo tan ajenas a la edad de 6 años que yo me pregunto, ¿por qué la gente no pone el grito en el cielo con estas cosas y solo lo pone 3 o 4, pero los votantes aférrimos de quien hacen estas políticas son capaces de callarse? Yo estoy seguro que muchos piensan como nosotros. Yo estoy seguro que muchos dicen, esto me parece una aberración. Esta campaña de publicidad donde se ve un niño pequeño diciendo no es no y todo lo demás, y no es no, y si no es una agresión sexual, diría, ¿pero qué estás contando? O sea, vale, tu discurso como supermoderno ha calado en mí, pero es que ya se te está yendo de madre, es que no tienes control, estoy segurísimo. Yo abogo no por que creas una manera, cree con sentido común. Como decía en el vídeo ayer, no es que Israel, es que Palestina. Y ahora hablamos de la prohibición de Pedro Sánchez. Israel y Palestina. Habla de lo que quieras hablar. Primero, es un conflicto que eso lleva años. Segundo, si Israel quisiera hacer un genocidio como tal, pues tiene las armas y tiene las herramientas. Y 2, puedes creer lo que creas creer, que es fundamental porque tu opinión para ti mismo es importante y puedes expresarla libremente a día de hoy con el artículo 20. Pero habla también de que los grupos terroristas, sean de quien sean, hagan lo que hagan, y siempre que atenten contra inocentes, hay que censurarlos, hay que condenarlos. Si no, paralelamente estarías validando todos los grupos terroristas de la historia, 11S, ETA, etcétera, etcétera. Pero bueno, hablamos de Sánchez. ¿Qué ha hecho Sánchez con el tema de Israel? Pues bueno, es un tema que genera mucho marketing, ¿no? Y ahora ha hablado, según el periódico Que Diario, y ha pedido que se suspendan los acuerdos con las universidades de Israel. Esto es increíble. O sea, ¿qué me estás contando? ¿Por qué te metes tú como político de una nación extranjera a pedir que se suspendan los acuerdos con Israel? O sea,
no sé qué política hace cuando hay que hacer políticas aquí en España, trabajar aquí en España, crear políticas como protección de la vivienda en España, que está muy desprotegida, y eso desincentiva las viviendas. No, es que no hay vivienda, es que es el alquiler vacacional. No, perdona, es que arrojas a la gente a que vaya al alquiler vacacional. Es que hay muchos ocupas. Facilita las viviendas. Facilita un mercado de viviendas más baratas y facilita que aquella persona que ocupa una casa se vaya. Aquella persona que deje de pagar a un propietario se vaya sobre la marcha. Y ese propietario, cuando recupera su casa, la vuelve a poner en alquiler porque tiene todas las garantías. Tal y como está la ley, cuando recupera su casa después de 1 año y medio pagando agua, luz, etcétera, etcétera, hipoteca, comunidad, abogado, procurador, al 1 año y medio no quiere volverla a poner en alquiler porque tiene miedo de que le deje la casa vacía. Entonces, eso es muy importante. ¿Qué leyes hace Pedro Sánchez? Pues bueno, quiere hacer una ley ahora para preparar la ilegalización de los grupos pro-franquistas. Es decir, si tú hablas del franquismo a favor, eres ilegal. Si te podrían sancionar. Si tú consideras que, bueno, esperemos que tener libros de la guerra civil no sea profranquismo, la verdad, pero quieren preparar esto. Entonces yo me pregunto, vale Pedro Sánchez, pero no tenemos una lista de prioridades de cosas más importantes que preparar. Te entiendo, Pedro Sánchez, pero no siempre, o sea, ¿por qué siempre que te sientes acorralado sacas el tema de la guerra civil? Pasa página. Pasa página. Nosotros, yo en concreto, yo no he nacido en la época de la guerra civil. Y los que han nacido en la época de la guerra civil lo ven ya muy lejos, muy distante. Pasa página, deja de hablar de la guerra civil. Es que siempre sacas el mismo tema. Pues quiere pasar esto, quiere hacer esto. Después nuestro ministro de Transporte, Óscar Puente, comete el error y bueno, lo dice abiertamente, que tiene el orgullo de saber que representan a no sé qué, a 54 provincias. Realmente, si analizamos, son 50 provincias. Esto está bien y esto está mal. Si tú y yo nos equivocamos, ¿tú cobras dinero público? No, ¿verdad? ¿Tú eres político español? No. ¿Y tú eres ministro de España? No. Nos hemos equivocado. Pero es que este señor piensa realmente que son 54 provincias cuando son 50. Entonces es a lo que yo voy. Oiga, mira, un curso de nociones básicas para ser político. A, entender de leyes. B, entender del ecosistema jurídico y de competencias territoriales que tiene el Estado. Y C, entender cómo funciona el Estado español. Entonces, oiga, A, B y C, es ministro, cobra un sueldazo espectacular, más dieta, más todo lo demás. Pues coño, entender de nociones básicas. Es que fue un error, pero es que a mí me ha sorprendido que nadie en el Congreso le corrigiera y dijera, ¡ey! Que son 50, que estamos cobrando dinero de 50, no de 54. Igual es que cobran dinero por 54. Y por último, Albice Pérez, analista, si consigue un 2% en las elecciones europeas, echaría a Puigdemont de las elecciones europeas, cosa que espero que así sea. Por lo tanto, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que te haya gustado, dale a me gusta, comparte, comenta, suscríbete, únete, cada vez tenemos más acciones, ¿verdad? Todo eso si quieres, por supuesto. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Por cierto, como siempre les digo, muchísimas gracias por estar ahí, porque si no, pues igual sí, haría vídeos, pero no con tanta asiduidad. Así que nos vemos en el siguiente vídeo.